Sí, bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la ayudantía de hoy. Sí se me escucha y sí se ve la imagen. Sí, sí, se Vale, ve y se escucha. vale. Entonces, como el viernes entregan su tarea, lo que vamos a hacer en la ayudantía de hoy es que vamos a intentar resolver todas las dudas que tengan de la tarea y aparte darles algunos hints, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿quieren los hacemos en orden o quieren que comencemos con alguna duda en específico que tengan? Yo tenía una duda del 11 Sí, de cómo del, se planteaba, más o menos, del 11 desde acá. Le pongo. Entonces, ¿qué duda tienes del 11? ¿cómo plantearlo? Porque vimos que genere significa que si de B1 hasta BM están, entonces se supone que debe estar en S de B1 hasta BM, pero aquí solo tenemos que A está, pero sabemos, o sea, yo sé que genere significa que sea combinación de lineal de los vectores por A, y Ajá. sabemos que si es campo es espacio vectorial en sí mismo, pero no sé cómo, o sea, no sé cómo describirlo de que sea combinación lineal de A con los vectores, o más o menos cómo ponerlo. Ah, el hecho de que un conjunto genera otro significa que su generado es igual al todo el espacio, ¿no? O sea, si tenemos sea V, un F espacio vectorial y un subconjunto W de V, entonces decimos que este subconjunto W que nos agarramos, W genera a todo el espacio, o sea, genera a V, si el subespacio generado por el subconjunto W es igual a todo V, ¿no? Entonces esta es la definición. Entonces en este caso ver que A genera a F significa que su conjunto unitario, es decir, el unitario de A, genera a todo F, ¿no? Y aquí estamos viendo a F como F espacio vectorial, ¿no? Como espacio vectorial en él mismo. Entonces esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver esta igualdad de acá. Y como es una igualdad de conjuntos, entonces esto se ve mediante doble contención, ¿no? También vieron un teorema que te dice que el subespacio generado se puede ver como el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de elementos en el generador, ¿no? Entonces ese teorema nos daría que este conjunto generado es lo mismo que los lambda por A, tal que lambda corre en todo el campo, ¿no? Entonces quieren demostrar esta igualdad de acá, ¿no? Quieren ver que esto es igual a F. Entonces una contención es la sencilla, ¿no? Si lambda pertenece en el campo, entonces lambda por A, donde aquí la multiplicación es la multiplicación del campo, multiplicación en F, pertenece al mismo campo porque la operación de multiplicación es cerrada, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, bueno, esta es la contención No. fácil, ¿no? Y entonces para ver la otra contención, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que tienes que agarrar un elemento del campo, digamos X en F, y a lo que quieres llegar es que X va a pertenecer al generado de A, ¿no? Eso es lo que quieres demostrar. Entonces, esto que quieres demostrar es lo mismo a ver a X como un múltiplo escalar de A, ¿sí? Entonces, aquí se usa justamente la hipótesis que tienes que A es diferente de cero. Porque el hecho de que A sea diferente de cero significa que va a haber un inverso multiplicativo A menos 1 que vive en el campo. Y aplicando esto ya sale, ¿no? Porque puedes ver a X como X por A menos 1 y cuando esto lo multiplicas por A obtiene la misma X, ¿no? Y con eso ya tienes la contención y tienes el ejercicio. Pero aquí justamente lo importante de este ejercicio es la hipótesis de que A te lo agarras en el campo menos el cero. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una duda específica?
Entonces comenzamos a hacer los ejercicios en orden. Va, entonces a ver. El primer ejercicio de la tarea nos habla de que tenemos F un campo y tenemos K un subconjunto de ese campo. Este es un campo y este es el subconjunto K, y este subconjunto va a tener estructura de algo que se llama un subcampo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver a F como K espacio vectorial. Entonces este ejercicio de acá puede ser como un poco confuso porque hay muchas estructuras algebraicas con las que estamos trabajando, ¿no? Pero sale muy fácil, ¿no? Es puramente aplicar la definición. Entonces, para recapitular, tenemos un campo, ¿no? Tenemos que F es un campo. Entonces, como es un campo, debe tener dos operaciones internas, ¿no? Debe tener una suma, que ya la llamamos la suma en F, y debe tener una multiplicación que sea la suma en F, ¿no? Este es nuestro campo. Y luego la segunda estructura que aparece aquí es la de subcampo, ¿no? Decimos que K es un subcampo de F, ¿no? Entonces, como es un campo, debe tener también su suma y su multiplicación. Pero aquí la clave es que esto no es un campo cualquiera, sino que es un subcampo. Entonces el hecho de que sea subcampo, la palabra sub nos está diciendo que va a depender de la estructura algebraica que está por encima de él, ¿no? Entonces esto significa que la suma que tenemos en K, esta suma que tenemos en K no es cualquier suma. La suma que tenemos en K se define como la suma que tenemos en F, pero restringida a elementos de K, ¿sí? Y también su multiplicación, que se va a llamar la multiplicación en K. Su multiplicación va a depender de la multiplicación que tenemos en F, ¿no? Entonces va a ser la multiplicación F restringida a elementos de K en K. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos subespacio vectorial, no? Era subespacio porque las operaciones que tenía eran las operaciones que tenía en el espacio vectorial completo, nada más restringidas, ¿no? Y las condiciones que dábamos eran condiciones de que esto estuviera bien definido, que tuviera el cero, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es justamente a lo que se refieren esos incisos de acá, ¿no? Estos incisos que dan acá son condiciones para que K sea campo, ¿no? Para que K sea campo, dependiendo de la estructura que tenemos en K, ¿no? Dependiente de F, digamos, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Tenemos nuestras dos estructuras. Tenemos un campo, F, y un subcampo, K. Bueno, entonces la tercera estructura que va a aparecer en, digamos, el problema es la de espacio vectorial, ¿no? Espacio vectorial. Entonces, si queremos que nuestro conjunto F sea un espacio vectorial, entonces necesitamos una suma, pero aquí la suma que vamos a considerar de F como espacio vectorial va a ser la suma que tiene F como campo, ¿no? Y la multiplicación del producto escalar. Como F pedimos que sea espacio vectorial, eso significa que los escalares nos lo vamos a tomar del campo K. O sea que este producto escalar debe ser una función de K cruz F que cae en F, ¿no? De aquí estamos sacando, del campo K estamos sacando un escalar, del campo F estamos sacando un vector, y lo que nos devuelve va a ser otro vector, ¿sí? Entonces la manera en que se va a definir esta operación va a ser la manera, digamos, obvia, ¿no? Si tenemos la pareja lambda
x, pues vamos a decir que la multiplicación de lambda con x va a ser lambda punto x, ¿no? Pero esta multiplicación va a ser la multiplicación que tenemos en el campo, ¿sí? Y esto está bien definido porque como lambda pertenece a K y K es subconjunto de F, entonces lambda pertenece a F. Y luego como tenemos que la X también pertenece a F, entonces el producto de dos elementos en F vuelve a caer en F, ¿no? Y entonces lo que tienen que verificar en este ejercicio es que este espacio vectorial, o sea F con la suma de vectores igual a la suma que hay en el campo, y el producto escalar como lo acabo de definir aquí, tiene estructura efectivamente de espacio vectorial. ¿Sí? Entonces es checar los axiomas, y la mayoría de los axiomas se van a seguir de los axiomas que tenemos de las operaciones en el campo, ¿sí? Entonces hasta aquí, ¿dudas con este ejercicio? No, gracias. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir con el segundo. En el segundo se nos da R2 con unas operaciones, ¿no? Se nos da R2 con un candidato a suma vectorial y un candidato a producto escalar. Y se nos pregunta si es que R2 es un R espacio vectorial con estas operaciones. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Quien ya lo haya hecho puede afirmar que sí o que no. Sí era. ¿Sí? No, no es. Ajá, no es. No, a ver. No es. Justamente aquí intuitivamente se puede ver que no es, porque aquí hay una C dividiendo, ¿no? Sí, entonces sí. eso va a hacer que alguno de los axiomas de espacio vectorial falle, ¿no? Entonces la respuesta es que no, y al menos como yo lo vi es que lo que falla es que falla la distributividad de escalares, ¿no? Distributividad de escalares, ¿no? Disculpa, tengo una duda. Por ejemplo, en ese caso, en lugar de escribir pues todos los axiomas y demostrarlos, podemos luego Dar mandar el la axioma que falla, distributiva. ¿no? Sí, Sí, sí se pueden puede. hacer eso, sí pueden hacer eso. Gracias. ¿Y tienes duda en el 11, me dijiste? ¿O? Ah, sí, que se podría regresar a la Ajá, pantalla. aquí está el 11. Gracias. Gracias. Ya, va. Entonces, para ver, ¿qué nos dice la distributividad de escalares? Pues nos dice lo siguiente, ¿no? Que si tenemos un vector A, que en este caso, como estamos en R2, el vector A se ve de la forma A1, A2. El vector B, que se ve de la forma B1, B2, estos viven en el espacio vectorial. Y nos agarramos un escalar lambda, que vive en R, porque R2 es R espacio vectorial. Entonces debería pasar que... No, aquí me confundí, debería ser un mu, un lambda, y la B no hace nada. ¿No? Entonces lo que debería pasar es que mu más lambda por A debe ser lo mismo que mu por A más mu por lambda, ¿no? Entonces, este lado de la derecha, según las operaciones que tenemos acá arribita, debería ser mu más lambda por A1, A2 partido mu más lambda, ¿no? Y ahora desarrollando el lado izquierdo, aquí me equivoqué, aquí debería ser más lambda u. Esto debería ser lo mismo que mu A1, A2 partido mu más lambda A1, A2 partido
lambda, ¿no? Y entonces, por cómo se define la suma en este ejercicio de acá, esto debería ser lo mismo que mu más lambda a1, coma, aquí mu lambda diferentes de 0 para que funcione. Y abajo, y la segunda entrada debería quedar, ¿qué debería quedar? Debería quedar a2 partido a2 por lambda más a2 mu partido lambda por mu, ¿no? Y entonces, si se cumple la distributividad de escalares, estos dos valores de acá deberían ser iguales, ¿no? Pero a priori no parece que sean iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues pueden dar un contraejemplo, ¿no? Pueden dar valores de mu y de lambda para los cuales esto no se vale, ¿no? Entonces, para ver que esto no es un espacio vectorial, la clave es que den un contraejemplo donde esta igualdad no se valga, ¿sí? Esa es una manera en que pueden resolver este ejercicio. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? No. Bueno, entonces el tercer ejercicio pues es bastante similar, ¿no? Nos dan un espacio vectorial que es C2 como espacio vectorial. Se nos dan esta suma vectorial y este producto escalar y se nos pregunta si es espacio vectorial con estas operaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿ustedes qué piensan? No es. No es, ¿no? ¿Y qué es la propiedad que falla? Hay varias que fallan, ¿no? Pero hay una que es como muy fácil de ver. ¿La conmutativa? Ajá, lo que aquí falla es la propiedad conmutativa, ¿no? Y nuevamente, como hicimos en el caso anterior, es fácil de ver, ¿no? Porque si llamamos a este vector A y llamamos a este vector B, entonces A más B, si seguimos la definición, debería ser A1 más 2B1, A2 más 3B2, ¿no? Y por otro lado tenemos que B más A es B1 más 2A1, B2 más 3A2, ¿no? Entonces, si esto fuera un espacio vectorial, entonces estos dos vectores de acá deberían ser iguales, ¿no? Pero pues en general parece que no lo son, ¿no? Entonces la clave nuevamente es, den un contraejemplo. O sea, porque luego he visto que en varias tareas intentan como que hacerlo muy general. Como por ejemplo, hacen el mismo desarrollo que aquí yo hice, que es este de acá. Y dicen, como esto no es cierto en general, entonces no es conmutativo. Pero no, ustedes tienen que exhibir un contraejemplo explícito de por qué esto no es válido, ¿sí? Aunque hagan la cuenta. Bien, entonces supongo que con este no hay más dudas porque no hay mucho que hacer. Entonces pasamos al cuarto. ¿Hasta aquí no tienen dudas? No, gracias. Bien, entonces el 4. ¿Podría subir, por favor? Sí. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, entonces en el cuarto tenemos que ver que el espacio de funciones que van de R en R, que son continuas, es un subespacio vectorial del conjunto de funciones que van de R en R, ¿no? En clase vieron que el conjunto de funciones que van de cualquier conjunto X en un campo F es F espacio vectorial, ¿no? Entonces aquí no hay dudas de que R en R es espacio vectorial, ¿no? Más específicamente, esto de acá es R espacio vectorial. Sí, y ahora se nos da este subconjunto y tenemos que ver que es subespacio vectorial. Entonces la clave aquí es que van a aplicar una proposición que vieron, ¿no? Que si tienen V F espacio vectorial
y W un subconjunto de V, entonces W es subespacio vectorial de V si y solo si el 0 de V pertenece a W, es cerrado bajo suma vectorial, es decir, para todo W1, W2 en W, se tiene que W1 más W2 vuelve a caer en W. Y lo tercero es que para cualquier vector W en W y para cualquier lambda escalar en F, se tiene que lambda W también cae en W, ¿no? Entonces con esta proposición sale el ejercicio. ¿De acuerdo? Y les voy a hacer un ejercicio similar para aclarar algo que me han preguntado, ¿sí? Entonces yo voy a dar aquí una proposición y yo voy a definir el conjunto C1 R como el conjunto de funciones que van de R en R, tal que F es de clase C1. Las personas que llevaron cálculo, ¿se acuerdan qué significaba que una función fuera de clase C1? No, bueno, F es de clase... ¿Que es derivable? Ajá. Es de clase C1 si es derivable y además esa derivada es continua. Si es derivable y de F respecto de T es continua. ¿De acuerdo? Entonces este sería el conjunto de funciones de R en R que son derivables o diferenciables y además esa derivada es continua, ¿sí? Entonces este conjunto de acá yo afirmo que es subespacio vectorial de las funciones de R en R, ¿no? Entonces si yo quiero demostrar esto de acá, lo más fácil es que yo aplique la proposición que les dije antes, ¿no? Esta de acá, ¿no? Tengo que ver que el 0 está, tengo que ver que es cerrado bajo sumas y ver que es cerrado bajo producto escalar, ¿sí? Entonces, pues veámoslo primero, ¿no? En las funciones que van de R en R, ¿quién es el 0? El 0 es... ¿Quién era el 0 en este espacio vectorial? La función 0. Ajá, es la función constante 0. La función constante 0. Constante 0, ¿no? Y entonces aquí, en este ejercicio ustedes pueden ocupar cosas que vieron en cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué vieron en cálculo? Que las funciones constantes son infinitamente diferenciables y son continuas, ¿no? Entonces... nada más que lo tienen que escribir, ¿no? Entonces, por cálculo 1, aunque varias personas que me parece que van en ciencia de la computación me dijeron que no llevan cálculo, entonces nada más sí tienen el resultado, ¿no? Que no les intimide el hecho de que una función sea continua, diferenciable, o sea, no se claven como en el significado, sino solo en los resultados que les voy a dar ahorita, ¿no? Entonces, por cálculo 1, la función 0 es diferenciable con derivada a ver, no, mejor lo voy a escribir de la siguiente manera. La función por cálculo 1, las funciones constantes son continuas, ¿no? Son continuas y derivables. Y luego, como la derivada de la función 0 es la misma función 0,
Entonces, entonces la derivada de 0 también es continua, ¿no? También es continua. Y por lo tanto, ¿qué llegamos? A que la función constante 0 debe ser de clase C1. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que ver que es cerrado bajo sumas, ¿no? Entonces agarramos f y g funciones en C1R. Y entonces aquí nuevamente aplican resultados de cálculo que conozcan, ¿no? Entonces por cálculo 1, la suma de funciones continuas es continua. Es continua. Y la suma de funciones diferenciables es diferenciable. Es diferenciable. Y luego para el tercero tienen que ver que si f es una función de clase C1 y lambda es un escalar, o sea, un número real, entonces ver que lambda por f también es de clase C1, ¿no? Pero lambda por f se puede ver como la función constante lambda por esto, ¿no? Entonces la función constante es continua, diferencial y todo eso. Y nuevamente por cálculo 1, el producto de funciones diferenciales, el producto de funciones continuas es continua. Y de diferenciables es diferenciable, ¿no? Diferenciables y ya. Lo escribirían, ¿sí? Entonces, pues, para no resolverles el ejercicio, pues les di que es como muy similar. Y quiero que noten el hecho de que pueden usar sin problema como que resultados de cálculo. Es decir, por cálculo 1 se vale esto, ¿no? Sin demostrar formalmente mediante epsilon y deltas. ¿Vale? Entonces, bueno, si se acuerdan también que tenemos a las funciones infinitamente diferenciables, entonces digamos que se tiene esta cadena infinita de subespacios, ¿no? Las funciones de clase C2 también forma un subespacio por el mismo argumento, que es subespacio de C1, que es subespacio de las funciones continuas en R, y que es subespacio de las funciones de R en R, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo de cadena infinita de subespacios que es mediante estas inclusiones que son estrictas. Entonces, no sé, esto es interesante desde un punto de vista analítico. Entonces, ¿dudas con este ejercicio? ¿No? No. Vale. Entonces, para el ejercicio 5, pues hacen lo mismo del ejercicio 4, ¿no? Entonces aquí repiten lo que hicieron en el ejercicio 4, que es aplicar el teorema. Repiten lo del ejercicio 4. ¿Sí? Entonces, este ejercicio digamos que tiene como una interpretación geométrica bonita, porque lo podemos ver como el espacio de las funciones que en x0 valen 0, ¿no? Entonces cualquier función puede pasar, cualquier función que en x0 sea 0 es admitible, ¿no? Entonces inclusive le podemos meter como que más restricciones a esto, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que S son las funciones que van de el intervalo unitario 0,1 a R, de tal manera que F0 valga 0 y esto sea lo mismo que F1, ¿no? Y la demostración de que esto es subespacio vectorial es lo mismo que el hecho de que esto sea subespacio vectorial, ¿no? Inclusive podemos restringirnos más, ¿no?
podemos restringir que estos sean las funciones de clase C1 aquí. Y entonces esto sería, si aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 1, serían todas las funciones que dejan estos dos extremos fijos y que además son continuas, ¿no? O sea, que alcanzan máximo, mínimo y que no tiene picos, porque pedimos que sea al menos una vez diferenciable. Entonces, en cosas de aplicaciones, esta clase de subespacios se utilizan, ¿no? Sobre todo en física, ¿no? Por ejemplo, este de acá se parece al hecho de modelar una cuerda vibrante. ¿Sí? Bueno, entonces nada más les quería comentar como esa posible interpretación geométrica de este subespacio en casos específicos. Entonces pasamos al... No. ¿Tienes alguna duda? Iván, Alejandro. Perdón, estaba muteado. No, del 14. Sí, o sea, solo pide que si añades un vector van a ser iguales. Ajá. O sea, son dos, ¿no? O sea, no estás añadiendo como que ningún vector. Estás... A ver. El ejercicio 14 te pide ver que estos dos subespacios generados son iguales, ¿no? Entonces lo que estás haciendo en el primero es que te toma la misma cantidad m de vectores y solamente escalas un término, ¿no? Y lo que te dice en el segundo es que a esos vectores les vas a añadir un vector 0. Y tienes que, si haces cualquiera de estas dos modificaciones, ya sea que escales un término o añadas un vector, entonces el subespacio generado debe ser el mismo. ¿Sí? Ok. Entonces, pues tiene sentido, ¿no? Porque acuérdense de que el subespacio generado son todas las combinaciones lineales, ¿no? Entonces, que aquí tienes un vector v y lo escalas, pues solamente estás moviéndote más o menos en la misma dirección. Entonces, el subespacio generado pues va a ser lo mismo, ¿no? El subespacio generado por v y por AV sigue siendo la misma recta, ¿no? Si fuera v con w, el subespacio generado por v y w es lo mismo que el espacio generado por AB y w, ¿no? Es el mismo plano, es la misma recta, entonces el escalar un vector no te genera nada nuevo, digamos, ¿no? Entonces ese es el punto de ese ejercicio. Y más formalmente, para demostrarlo, pues tienen que demostrar pues la doble contención, ¿no? Este es el generado de V1 hasta Vm. Este es el generado de V1 hasta Vi, Vm. Entonces, aquí nuevamente aplican el teorema de que esto es ¿quién? Estos son todas las combinaciones lineales de esos m vectores, ¿no? AI, Vi, tal que cada AI pertenece al campo F, ¿no? Y esto es ¿quién? Las combinaciones. Entonces estábamos resolviendo el ejercicio 14, ¿no? Queríamos ver que añadir un vector 0 o escalar un vector mediante un escalar que no fuera 0 nos generaba el mismo subespacio vectorial, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver aquí es pues ver esta igualdad de conjuntos, ¿no? Porque el generado por los vectores, por los m vectores, es lo mismo que el generado por los mismos m vectores, pero con el iésimo de ellos escalado, ¿sí? Entonces la clave aquí era ver que este generado de aquí se podía escribir por un teorema que vieron como el conjunto de combinaciones lineales de esos m vectores, ¿no? Son los
suma de i igual a 1 hasta m de los ai vi con cada ai siendo un escalar del campo, ¿sí? Y entonces bajo la misma idea, esto es el conjunto de combinaciones lineales de la forma, lo voy a escribir aquí explícitamente, A1, V1 más, y así hasta AI gorrito, AI, VI, AM, VM, ¿no? Tal que AI y AI gorrito pertenecen en el campo, ¿no? Entonces para checar esto tienen que ver la doble igualdad, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tengo que ver la doble contención, ¿no? Que diga, la doble contención. Eso significa que yo agarro un vector V que vive en este generado y entonces por el teorema se tiene que V se ve de la forma A1, V1 más y así AM, VM, ¿no? Y tengo que llegar a que vive en este subespacio de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar lo mismo que apliqué en ejercicios pasados. Voy a aplicar la hipótesis de que A es un escalar diferente de 0. Entonces, ¿esto qué significa? Significa por los axiomas de campo que existe A inverso que vive en el campo, tal que A por A a la menos 1 es lo mismo que el 1 del campo, ¿no? Entonces, siguiendo eso, yo voy a escribir esto mismo de acá, A1, V1, y cuando llegue al AI, VI, voy a escribirlo de manera conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá es lo mismo que si yo multiplicara por un 1, ¿de acuerdo? Entonces ese multiplicar por un 1 se puede ver como A por A menos 1, lo voy a escribir mejor así, se puede ver como AI por A menos 1 por A VI más AM VM. Y entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Lo que me queda aquí es una combinación lineal de vector V1, aquí debe estar el V2 y aquí queda el AVI VM, ¿no? Entonces, por definición, esto pertenece a quién? Al generado. Bueno, por definición y teorema, esto pertenece al generado por V1, el iésimo vector escalado y así VM, ¿no? Y de manera similar se demuestra la otra contención, ¿no? Es similar. Pero, entonces, ¿dudas con este ejercicio? No, profe. Vale. Entonces, ¿alguna otra duda particular? ¿O seguimos como lo estamos haciendo, en orden? Seguimos como lo estamos haciendo. Entonces había que checar el 6. Bien, entonces aquí la clave del 6 es muy fácil, ¿no? Porque tenemos que ver que W es subespacio vectorial de V. Si y solo si se cumple esto de acá. Para cualquiera dos vectores y un escalar A, se tiene que AW más Z cae en W, ¿no? Entonces es muy fácil de ver que A implica B. ¿Sí? Aquí medio lo voy a esbozar. Porque si W es subespacio, entonces es cerrado bajo productos escalares, ¿no? Entonces, como es cerrado bajo productos escalares, eso significa que AW pertenece en W para cualquier escalar A. Y luego también es cerrado bajo suma vectorial, ¿no? Entonces, si yo ya tengo que AW está en el subespacio vectorial, entonces AW más Z también pertenece en el subespacio, ¿sí? Para cualquier AWZ que yo agarre.
Entonces es como que muy directo. Y luego para ver la vuelta, pues yo me voy a basar en la igualdad que tengo a w más z, viendo que esto cae en w, y voy a ir checando que se cumplen las tres condiciones para que esto sea subespacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera, más bien, la segunda es ver que si w1, w2 está en w grandota, entonces w1 más w2 está en w, ¿no? Entonces, si yo acá agarro en esta igualdad a igual a 1 del campo, w igual a w1 y z igual a w2, entonces ya tengo que w1 más w2 pertenece al subespacio, justo como quería, ¿no? Y así, de manera similar, se checa el 1 y el 3, ¿no? Agarrando como que escalares y vectores convenientes en esta igualdad, ¿no? Entonces todo sale de esta igualdad. Bien, ¿alguna duda de ese ejercicio? ¿O de algún otro? No, profe. El 7. ¿Podría subirle tantito, profe? Sí. Gracias. Ya. Profe, Entonces, ¿las notas las va a subir al Classroom? es que me parece que como se fue la luz, se perdieron las notas pasadas. Entonces sí las iba a subir, pero Bueno, pero pero ya se perdieron. este Y- cachito que lleva sí las va a subir. Sí, no sé si la grabación también se perdió. Aquí hay una grabación. Bueno, a lo mejor creo que sí que se quedó la grabación. Entonces, pues subo el video. Gracias. Bien, entonces el 7 es ver que la unión es subespacio si solo si se tiene cualquiera de estas dos contenciones. Entonces, ¿tienen duda con ese ejercicio o nos pasamos al siguiente? El siguiente. ¿Sí? Vale. Entonces, el octavo es ver que el espacio de funciones de R en R acepta una descomposición en suma directa de las funciones pares, que es el subespacio S, y las funciones impares, que es T, ¿no? Entonces, para esto tenemos que checar las construcciones. No, para esto tenemos que checar las dos condiciones de suma directa, ¿no? Es la forma más directa de hacer esto. Entonces, ¿quieren que lo chequemos o no? Sí, por favor. Sí, digamos que la parte como que más difícil es el inciso B, ¿no? A ver, el hecho de que una función... A ver, comenzamos con el inciso A mejor. Tenemos que dar un ejemplo de una función que no sea par y que no sea impar. El hecho de que una función sea par implica que cuando evaluamos f en menos x es lo mismo que f de x, ¿no? Entonces, esto geométricamente, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una simetría respecto al eje y, ¿no? Porque si yo tengo que la función en este puntito x0 vale, no sé, digamos a, entonces en menos x0 también debe valer a. Entonces la función tiene una simetría respecto al eje y, ¿no? El ejemplo más canónico es si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, entonces dibuja una parábola. Aquí yo tengo una rama de la parábola y en el otro lado yo voy a tener la misma rama de la parábola reflejada, ¿no? Y esto es porque x al cuadrado es lo mismo que menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces así se ve una función par. Y entonces, bajo la misma idea, una función impar se ve como lo mismo. Lo dibujo chico. Se ve como lo mismo, pero además de reflejado respecto al eje y, también está reflejado respecto al eje x, ¿no?
Si yo aquí tengo un puntito, si yo tengo que en el puntito x0 la función vale a, entonces en menos x0 la función debe valer ¿cuánto? Pues debe valer menos f de x, ¿no? Entonces debe valer menos a, ¿no? Entonces si yo tengo aquí una parábola, de este lado yo tengo la misma parábola pero invertida, ¿no? Y el ejemplo más paradigmático es f de x igual a x al cubo, ¿no? De hecho está la gráfica de x al cubo, o al menos es lo que intenté hacer. Entonces, así geométricamente, si yo quisiera dibujar una función que no sea par y que no sea impar, entonces yo debo dibujar una función tal que su gráfica no tenga este tipo de simetrías, ¿no? Entonces, pues así la que se me ocurre más inmediatamente es la función de Heaviside. Que la función de Heaviside es la función que en los positivos vale 1 y en los negativos vale 0, ¿no? Entonces no tiene ninguna de las simetrías y ya la defino por partes y jala. Es una función que ni es par ni es impar, ¿no? Ahí. Entonces para el inciso A yo pensaría esta, o pueden pensar otra mediante dibujos o mediante, ya sea que la den explícitamente. Bien, ahora para el inciso B tienen que ver que las funciones de R en R se puede ver como esta suma de subespacios, ¿sí? Entonces aquí se usa el hint que les están dando. Te agarras estas dos funciones. Entonces una contención es obvia, ¿no? Si yo me agarro un elemento de aquí, si yo me agarro f en s más t, entonces f se ve de la forma g1 más g2, donde g1 es una función par y g2 es una función impar, ¿no? Y estas funciones son de R en R, ¿no? Entonces eso significa que eso sigue siendo una función de R en R. Y ya, ¿no? Obviamente ustedes lo escriben más bonito. Y la contención que está un poco más, que no es tan fácil de ver, es esta de acá. Aquí yo me tengo que agarrar una función. Ahí arriba se agarra una función x que vive las funciones de R en R. H es una función de R en R. Y entonces descomponen a h de x como ¿quién? Como h de x más h de menos x partido 2 más h de x menos h de menos x partido 2, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden verificar que esto sí es cierto, ¿no? Esto es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el h evaluado en menos x se va a cancelar con este menos h evaluado en menos x, ¿no? Luego este hx se va a sumar con este h de x y queda 2h de x, pero como está dividiendo el 2 queda h de x, ¿no? Entonces esto de acá es cierto. Y aquí nada más lo único que tienen que notar es que esta función de acá es par y esta función que tienen acá es impar, ¿sí? Entonces esta manera de escribir a h de x nos dice que h de x pertenece a ¿quién? A s más t, porque esto pertenece en s y esta de acá pertenece en t y ya tienen la otra contención, ¿sí? Luego se les pide ver que la suma es directa. Entonces para ver que la suma es directa solo tienen que checar que S intersección T es igual a el subespacio trivial, ¿no? Entonces aquí nuevamente lo hacen por doble contención. Ver que el 0 está en ambas, que es claro, ¿no? Porque si evalúa 0 en x te da 0. Si evalúa 0 en menos x te da 0. Y esto es lo mismo que ¿quién? Que menos 0. Entonces sale sencillo, ¿no? Y para la otra contención pues te agarras un f que viva en la intersección. Entonces esa f debe cumplir
que si x es un número real, entonces f evaluado en menos x es lo mismo que ¿quién? Por ser par, es lo mismo que f de x. Pero por ser impar, es lo mismo que ¿quién? Que menos f de x. Y entonces, si pasas de este lado y de este lado a la f de x sumando, entonces te queda que 2f de x es igual a 0. Y entonces multiplicando por el inverso multiplicativo de 2 te queda que f de x es 0 y ya acabas la contención y el ejercicio y ya puedes concluir que es suma directa, ¿sí? Entonces, ¿dudas de este ejercicio? No, gracias. El ejercicio 9. La gráfica la tenemos que poner como imagen, se puede sacar o solo damos el ejemplo como nombrado. Pueden dar solo el ejemplo, pero la manera en que sacan el ejemplo, pues les di esta idea de que la pueden hacer como geométrica. Aunque lo pueden Ok, pensar. gracias. Sí, gracias. Pero sí lo tienen que hacer. O sea, si yo quiero demostrar que Heaviside no es par ni es impar, yo tengo que ver que no se cumplen estas igualdades para algún x. Formalmente lo que tienen que hacer. Ok, gracias. El ejercicio 9 es como los que hicimos en clase. De ver si un vector es combinación lineal de otros. Y entonces eso nos llevaba a un sistema de ecuaciones. Lo resolvíamos y si tenía solución, entonces sí era combinación lineal. Si no tenía solución, entonces no era combinación lineal. Entonces así es con el 9. Así es con el 10. El 11 ya lo vimos. El 12 también lo vimos. O sea, cómo hallar un conjunto de generadores dando condiciones. El 13 también. Y el 14 me parece que también. Entonces ya serían todos los ejercicios de su tarea, ¿no? A menos que tengan duda en alguno de ellos, lo podemos checar. O en algún tema. ¿Tienen dudas en algo? No, profe. Por el momento no, gracias. Entonces, pues yo digo que ya sería todo por su tarea y por la ayudantía de hoy. Entonces, suerte. La entregan el viernes, me parece. Y el jueves no hay clase. Entonces, esta es la última ayudantía previa a la entrega de su tarea, ¿de acuerdo? Ok, Entonces, pues nos vemos. Si volvemos a las clases presenciales, nos estaremos viendo el martes. ¿Sí? Entonces, hasta luego. Gracias. hasta luego, gracias. Bye.